Me llamo María Elena Torres García. Tengo 42 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño del barrio de La Condesa que huele siempre a café y a aceite de cocina, con las ventanas que no cierran del todo y el ruido constante de los coches y las conversaciones en la calle. Soy madre soltera de un niño de 10 años, Mateo, trabajo como enfermera en un hospital público, y, a pesar de las apariencias, llevo un corazón cansado que aprende a recomponerse cada mañana. Hoy, mi vida es una serie de rutinas rotas por la nostalgia y las facturas: madrugar, preparar la mochila de Mateo, revisar historias clínicas hasta que la cabeza me pulsa, volver a casa y fingir normalidad hasta que duermo. Antes de empezar con esto que me pesa en el pecho, si te gustan las historias reales que golpean fuerte, por favor considera suscribirte. Compartirlo no es fácil para mí, pero quizás alguien ahí afuera necesite escuchar algo así. Aquella mañana el departamento olía a frijoles recalentados y a champú infantil. Afuera el tráfico sonaba como siempre, bocinas largas, motores que aspiran el humo del viento. Mateo estaba sentado en el sofá con las piernas cruzadas, un calcetín fuera de sitio, mirando la televisión que yo había dejado encendida para que no se aburriera mientras me alistaba. Él tiene la costumbre de señalar cosas que le llaman la atención: una camioneta, un perro que pasa, una canción de la radio. Esa mañana me llamó con voz clara desde el sofá: «Mamá, míralo por la TV». Pensé que señalaba a un futbolista o a un presentador gracioso. Dejé la taza de café sobre la mesa y me acerqué, todavía con el delantal manchado de hospital, la bata arrugada en el codo. Y allí estaba, Andrés. No quería verlo. Habían pasado 7 años desde que se fue de la casa con una maleta y con la promesa de que volvería a arreglarlo todo. Salió por la puerta como quien cierra un capítulo sin mirar atrás. Lo había olvidado a fuerza de sobrevivir. Pero en la pantalla, la cámara lo enmarcaba con una luz que lo hacía heroico, y su voz, esa voz que conocí hace 15 años, que me había dicho palabras suavísimas y después fue capaz de insultos y silencios largos, sonaba segura, con una sonrisa medida. «¿Eso no es papá?», preguntó Mateo con una inocencia que me atravesó como un billete mal doblado. Quise sonreír y esconder el temblor en las manos. Es alguien que sale en la tele», dije. Él insistió, con ese tono de famoso detective que tienen los niños cuando han detectado una pieza que no encaja en su rompecabezas infantil. «Pero mamá, míralo. Está diciendo que va a ayudar a los niños. Dice que va a hacer que los hospitales tengan más medicina. Mira cómo habla». Mi garganta se cerró. En la pantalla Andrés hablaba de programas sociales, de priorizar la infancia, y de la importancia de la salud pública. Hablaba como un hombre redimido. La noticia venía con música testimonial, imágenes de un parque, una madre abrazando a su bebé y, en un montaje eficiente, fotos viejas de Andrés con la familia de la novia de turno. Todo estaba pulido. Todo estaba pensado para que la gente creyera que era un buen hombre. Por dentro me revolvió un cóctel de furia, miedo y un deseo viejo por proteger a mi hijo. Recordé noches en las que me despertaba empapada en sudor por miedo a que la puerta se abriera y él regresara ebrio y hostil. Recordé días en los que Mateo callaba en la mesa como si hubiera aprendido el arte de no despertar tormentas. Recordé citas al juzgado para hablar sobre la custodia, con abogados que me miraban como si fuera yo la niña que no supo sostener a su pareja. Y frente al televisor ese hombre decía: «Ayudaré a los niños». Sentí la necesidad de huir del cuarto, de que el olor de los frijoles me devolviera a algo cotidiano. Pero Mateo me miraba con los ojos abiertos, esperando una respuesta. Me senté a su lado en el sofá. «Él no vive aquí», le dije, intentando que mi voz no quebrara. Él me golpeó suavemente con el codo, como si no entendiera por qué me dolía verla. «Pero mamá», repitió, «dice que va a ayudar». «¿Por qué no lo ayuda entonces?». No supe qué decirle. ¿Cómo decirle que a veces los hombres prometen y no cumplen, que a veces usan las palabras más bonitas para que la gente confíe en ellos mientras hacen daño? No era solo el abandono. Eran las pequeñas decepciones en cascada que él dejó, las colegiaturas inconclusas, las tardes en que Mateo me preguntaba por qué su padre no venía a verlo, la primera vez que Mateo me imitó la forma de hablar de Andrés y me pedí que le cortara el paso porque me dolía. Esa señal, ese «míralo por la TV», fue una puerta que se abrió de golpe. Podía cerrar los ojos y fingir que no existía, que Andrés era un pasado. Pero Mateo no merecía que su memoria del pasado se vistiera de mitos televisivos. No merecía que su idea de padre se formara por un montaje en un noticiero. Sentí una energía que no había sentido en años, una mezcla de rabia y protección que me hizo levantarme y grabar el fragmento del programa con el teléfono.
Quería guardar la evidencia, no por rencor, sino por algo más urgente, por la verdad que le debía a mi hijo. Al subir las escaleras al cuarto, mi respiración se aceleró. Fue la primera vez en mucho tiempo que mi cuerpo me habló con fuerza, el estómago en un nudo, el corazón golpeando contra la costilla como si quisiera salir. Había un frío que me ocupó el cuello y las manos comenzaron a sudarme. Lo grabé, titulé el video, Andrés TV, y lo guardé en una carpeta con las otras cosas que contienen pruebas, mensajes viejos, fotografías, recibos que me recordaban los meses en los que nos ajustábamos a la escasez gracias a lo poco que yo ganaba en el hospital. Esa pequeña grabación fue el primer paso de algo que no tenía nombre todavía. Y, sin planearlo, sin una idea clara de lo que iba a hacer con aquello, le mostré el video a mi hermana por mensaje. Su respuesta fue inmediata: tienes que contarlo. No puede quedarse así. Su escritura, llena de mayúsculas y de exclamaciones, me empujó. La posibilidad de hablar, de sacar la verdad fuera de la casa, me pareció un acto de justicia íntima. Si esto está resonando contigo hasta ahora, un me gusta ayuda mucho para que historias como esta lleguen a más oídos que necesitan sentir que no están solos. La mañana se disolvió en llamadas y recuerdos. Sentí los músculos tensos, la piel de gallina, y la certeza de que algo había cambiado en mí. Ya no iba a permitir que la imagen de mi hijo de 10 años se construyera a partir de una pantalla. Y, en el fondo, lo que quería era menos espectacular que la venganza, quería que su mundo tuviera menos cuentos, más hechos. No sabía aún cómo lo iba a lograr. Pero algo en mí decidió que la verdad tendría que ocupar un sitio, aunque eso significara sacarla al aire. Después de aquel día empecé a prestar atención a cada pequeño gesto que Andrés hacía desde la pantalla pública: entrevistas, discursos, fotografías con niños en hospitales, abrazos teatrales. La gente lo aplaudía. Vecinos que no sabían de nuestra historia decían: qué buen hombre, o qué gran iniciativa. En el mercado, en la sala de espera del dentista, alguien decía su nombre con aprobación y yo sentía el estómago en un puño. ¿Cómo se cura una herida cuando la herida tiene rostro de héroe ante los demás? Hace años, cuando vivíamos juntos, Andrés me prometió que no me faltaría nunca. Con esa promesa vino una violencia sutil, silencios punzantes, palabras que construían un castigo, un desprecio que se traducía en que él olvidara fechas importantes o llegara tarde a recolectar a Mateo sin aviso. Hubo una noche, una sola, que marcó mi decisión de irme. Mateo tenía fiebre alta. Llamé a Andrés y no contestó. Cuando por fin volvió a casa, me habló con desprecio por haberlo llamado tantas veces. Le dije que no podía seguir así. Se volvió hacia mí y me gritó: ¿a dónde vas? ¿No sabes vivir sin mí? Salimos, tomamos nuestras cosas y nos separamos. A partir de ahí, los tribunales, las llamadas ignoradas, y el silencio que te aplasta. Mientras trabajaba en emergencias, vi a muchas familias rotas que hacían lo posible por recomponer el caos con parches de cariño. Aprendí a medir el dolor de un niño por la manera en que miraba a su madre. Mateo me miraba como si yo fuera la responsable de su equilibrio, y yo me encargaba de no mostrarle cuánto me quebraba por dentro. Pero el ver a Andrés en televisión sacó algo que ya no podía quedarse en silencio: la necesidad de proteger a mi hijo de una narrativa que suplantara la verdad. Empecé a recabar pruebas. No por un deseo de venganza pomposa, lo hice por proteger la memoria de mi hijo. Hablé con la trabajadora social del hospital, con una amiga periodista, con la abogada que me había seguido en el proceso de la custodia años atrás. Cada conversación era como arrancar una costra, dolía, pero era necesario. Descubrí que no era la única que había sentido las maneras de Andrés, supimos de otras mujeres que, como yo, tenían piezas dispersas de su pasado, promesas, deudas, insultos en voz baja. Ninguna quería exponerse, la vergüenza y el miedo las atenazaban. Les ofrecí mi nombre. Lo haré por todas, les dije. No pretendía ser heroína, solo quería que la verdad no fuera gobernada por la manipulación de una imagen televisiva. El primer enfrentamiento real lo tuve con Andrés en una reunión del comité vecinal, por pura casualidad. Invitado como figura pública para hablar de seguridad en el barrio, se plantó en el auditorio con su sonrisa pulida. Yo fui a escuchar como cualquier persona preocupada por la seguridad de la zona. Cuando él terminó su discurso, la gente lo ovacionó. Mi pulso trepó. No planeé detenerme, pero la rabia y la necesidad de proteger a mi hijo me empujaron. Me levanté y le pregunté, con la voz que me temblaba: ¿qué hará usted para los niños como Mateo, que esperan a que su padre regrese y no lo hace? Las miradas se volvieron hacia mí.
Él me miró con frío calculador y respondió con la misma dulzura que había usado para seducir a tanta gente: siempre he luchado por los niños, señora. Mi compromiso es real. La respuesta fue aceptada por muchos. Alguno murmuró: «¡Qué hombre tan entregado!». Otro aplaudió. Yo respiré hondo, sentí la sangre en las sienes. Salí de allí con migrañas y con más ganas de actuar. Le dije a la amiga periodista que había conocido en el hospital que tenía información que podía interesarle: fotos, mensajes, testimonios. No quiero que esto sea un escándalo solo para hacer daño, le aclaré. Quiero que la verdad se vea porque está en juego la memoria de mi hijo y la de otras personas. Ella me miró con compasión, y sin juzgar, me dijo: podemos hacer una nota constructiva, un reportaje que ponga las piezas en su lugar. Pero tienes que estar segura. La segunda noche, me costó dormir. Mi cuerpo reaccionó con insomnio, el corazón apretado y una sensación de vértigo que hizo que mi cabeza girara en la oscuridad. Sentí náuseas y una tristeza profunda, la clase de tristeza que no se va con siestas ni con psicología de fin de semana. Sabía que cada decisión traería consecuencias. Mis noches eran un mapa de la historia, flashbacks de la violencia verbal, de las veces que Mateo me pidió que no lo dejara solo. ¿Qué le diría si el tema saliera a la luz? ¿Cómo se lo explicaría sin destruir aún más su imagen de padre? Si esta parte te toca, deja un comentario. ¿Has tenido que decidir entre guardar silencio o hablar por alguien que no puede hacerlo solo? Estoy leyendo todo. El proceso con la periodista fue minucioso. Le entregué los mensajes, las fotos y la grabación del programa. Ella me preguntó por más testimonios, por nombres. Empecé a reunir otras voces. Algunas se negaron. Otras accedieron con miedo, envueltas en historias de arrepentimiento tardío y heridas abiertas. Armar ese rompecabezas significó recibir amenazas veladas en mi trabajo. Alguien dejó un recado anónimo en la puerta del hospital con la palabra: cuidado. Sentí miedo real por primera vez en mucho tiempo. Mis manos temblaban al sujetar la planilla de pacientes. Pero también sentí algo más, una dulce sensación de agencia. Empezaba a pensar que tal vez la verdad, puesta con cuidado, podía cambiar el rumbo de las cosas. Una tarde, la periodista llamó: «Tenemos suficiente material para una nota que cuestione su figura pública», dijo. Yo sentí una mezcla de alivio y terror. «¿Estás segura?», le pregunté. Ella respondió con calma: «Tienes que estar lista para lo que venga». No estaba lista. Nadie lo está. Pero la idea de permitir que la televisión contara a mi hijo quién era su padre me parecía insoportable. Tenía que decidir si me iba a quedar en la orilla, observando cómo esa imagen lo moldeaba, o si iba a desafiarla con la única arma que me quedaba, la verdad. Así que dije que sí. Y con ese sí comenzó una tormenta que iba a desbordar muchas vidas. La nota salió una semana después. No fue un ataque sensacionalista, la periodista se encargó de construir un reportaje con testimonios, mensajes y una cronología de hechos que mostraban contradicciones entre la figura pública y la persona privada. El título era sobrio: entre la imagen y la ausencia, la verdad detrás del discurso. Cuando la publicaron, no imaginé la ola que desencadenaría. Fue un golpe de agua fría sobre una ciudad que se había acostumbrado a las caras sonrientes en televisión. Al principio hubo incredulidad. Amigos que habían creído ciegamente en Andrés se sentirían traicionados. Otros, al conocernos de forma superficial, me miraron con recelo. En el hospital, algunos compañeros se acercaron con ojos compasivos. «Lo has hecho por tu hijo, ¿no?», me dijo una enfermera con voz baja mientras me entregaba un medicamento. Esas palabras me llenaron de una ternura que no esperaba. Pero muchas personas me tacharon de rencorosa, de resentida. No faltaron las notas que hablaban de una venganza personal. Andrés, por su parte, negó todo en su cuenta de redes. Habló de ataques, y de calumnias, y de cómo su imagen estaba siendo dañada por alguien con interés particular. Fue un espectáculo que veía con el estómago apretado. Él continuaba construyendo una fachada, y yo sostenía pruebas que para mí eran sagradas. La noche que la nota salió, Mateo estaba en el sofá, viendo dibujos. Entré con la certeza de que lo primero era protegerlo. No hablé del artículo de frente, preferí que las palabras se filtraran de forma natural. A las pocas horas, llegaron mensajes de familiares y conocidos pidiendo que aclarara la situación. Fue un tsunami. Mi madre me llamó llorando: «María, ¿qué querías lograr?». La escuché llorar por teléfono,
temblando como una hoja. Quería que no confundieran la verdad con la televisión, le respondí. No supe si la consigné o si la herí. Esa conversación se quedó pegada en la piel como una llaga. Unos días después, la prensa local me pidió declaraciones. Yo se las di a la periodista que me había ayudado desde el primer momento. Hablé con sinceridad y temblor, conté episodios concretos, no para avergonzar sino para contextualizar. Dije palabras que había guardado durante mucho tiempo. Andrés nos dejó, no estuvo cuando lo necesitábamos, yo soy quien pagó las cuentas mientras él desaparecía. La frase que más me dolió decir fue, a mi hijo no le debo la imagen del hombre que la televisión vende. Cuando di esa entrevista, por primera vez en años sentí alivio. Fue un alivio oscuro, pero alivio al fin. Lo que no pude prever fue la reacción en mi familia. Mi hermano, Ricardo, se apartó. Eso no era entre publicarlo así, me dijo con la voz dura. Él siempre había sido cuidadoso de no herir la reputación de nadie, y ahora me acusaba de haber creado un escándalo. La división fue evidente, algunos miembros me abrazaron y ofrecieron apoyo, otros se distanciaron, avergonzados por lo que pensaban que era una humillación pública. En la comida dominical, mi madre apenas me miró. La casa de mis padres, que siempre olía a caldo de pollo y cilantro, se volvió un lugar de silencios incómodos. Mateo se enteró en la escuela por comentarios de otros niños. Tu papá sale en la tele, dijeron algunos. En el recreo, otros repetían las palabras que habían escuchado en las noticias. Fue devastador verlo transformar su imagen de padre en una circulación pública. Me sentía culpable por exponer esa fragilidad infantil. Intenté protegerlo con explicaciones simples. Algunos adultos hacen cosas que no explican bien, nosotros decimos la verdad para que nadie más sufra. Pero sabía que eso no bastaba. Por la noche, cuando me acurrucaba con él, me preguntaba si había hecho bien en arriesgar la estabilidad emocional de mi hijo por una verdad que también era suya. Los días siguientes fueron una sucesión de confrontaciones legales. Andrés contrató abogados y presentó una demanda por difamación. La abogada que me había acompañado desde el principio me dijo que no podíamos negarnos a nada, lo que publicamos está documentado. Si ellos van a la ley, debemos responder. Las carpetas con mensajes, fotografías, pruebas, empezaron a ocupar mi mesa de cocina, mezcladas con cuentas por pagar y con la cartilla de vacunación de Mateo. Vivir así es una especie de precariedad emocional, por un lado la certeza de que has hecho lo correcto, por otro la posibilidad de que te arrastren por la justicia y la opinión pública. Fue en medio de todo esto que supe que Andrés tenía planeada una boda pública y elegante, con otra mujer de una clase social que abultaba los titulares. Las invitaciones fueron filtradas, las fotos del lugar comenzaron a circular en redes. Era casi teatral, un hombre que construía su nueva familia con la imagen perfecta, mientras yo sostenía pruebas de la persona que había sido antes del escenario. Muchos me dieron la idea con voces insinuantes. Podrías ir, sería una oportunidad, imagina el impacto. Unos lo veían como una humillación pública, otros como un acto heroico. La idea me golpeó en un costado que no esperaba. No porque quisiera herir, sino porque pensé en Mateo, en qué significaba para él que su padre repitiera el ritual de aparecer como hombre bueno, otra vez. En mi interior se abría una pregunta que me perseguía: ¿cómo cerrar un capítulo cuando el otro lo ha vestido de fiesta y canción? La periodista me propuso algo más que un reportaje, un seguimiento. Si decides hacerlo, podríamos montar una historia más amplia sobre cómo la imagen pública puede ocultar historias personales, sugirió. Pero yo tenía miedo real de que cualquier acción que involucrara esa boda se convirtiera en un circo. Sentía el pecho apretado solo de pensarlo. ¿Ir y convertir la justicia en espectáculo? ¿O quedarme en silencio y aceptar que la imagen se impusiera? A veces el cuerpo delata lo que la mente intenta ocultar. Sentía un peso en el estómago que no me dejaba comer bien, noches muy cortas, manos que sudaban al sostener la cuchara. Cada vez que intentaba dormir, me asaltaban recuerdos, conversaciones interrumpidas, la última vez que vi a Andrés dejar la casa, sus manos en el volante de su viejo coche, la cara de Mateo cuando su padre no apareció para su primer partido de fútbol. Esos recuerdos eran cuchillos que no sanaban. Entré en una especie de cuenta regresiva emocional. Por un lado, la posibilidad de que la verdad saliera a la luz y la gente cambiara la percepción; por otro, la certeza de que la exposición traería consecuencias personales y familiares. Y, sin embargo, dentro de ese caos, algo clarísimo: no podía permitir que la historia de mi hijo fuera reconstruida por la televisión del mismo modo que antes. Si la boda iba a ser un desfile de imágenes para vender una versión,
Tal vez el lugar donde se contara la verdad, mi verdad, tendría que ocupar un sitio. No sabía cómo aún. Pero empecé a pensar en posibilidades que me daban insomnio y, a la vez, una extraña energía. Si esto está resonando contigo, suscríbete para no perderte cómo seguí enfrentando esta tormenta. Me ayuda a saber que no estoy sola en esto. Los días que siguieron a la publicación se transformaron en una escalada de pequeñas victorias y pérdidas. Hubo vecinos que comenzaron a mirarme diferente, algunos con complicidad, otros con aprensión. En las redes sociales aparecieron voces que me sostenían y otras que me descalificaban. Andrés intensificó su discurso. Decía en la televisión que las acusaciones eran parte de una campaña para destruirlo antes de la elección que él aspiraba a ganar. Las cámaras lo convertían nuevamente en un hombre de causas. Su retórica, afinada como siempre, sembraba dudas en las mentes que aún no conocían la otra cara. Una tarde, cuando la tensión me tenía con la piel sensible al ruido, la periodista me propuso ir juntas a la fiesta de la boda. No era una invitación al espectáculo para humillar, me dijo, sino una oportunidad para documentar un evento que era público y relevante. Si él usa la boda como plataforma, el contexto es público, explicó. No estamos hablando de una intromisión, estamos hablando de documentar. Yo escuché y pensé en Mateo, en su curiosa costumbre de señalar cosas, en la forma en la que había descubierto a su padre, por la televisión. ¿Iba a permitir que la boda fuera otra telepromoción que reescribiera la historia? Esa noche no dormí. Me coloqué al lado de Mateo cuando finalmente se durmió, y lo miré como si pudiera leer su futuro en su frente. Tenía dedos pequeñitos, uñas que mordía cuando estaba nervioso. ¿Qué clase de mundo le dejaría si permitía que las palabras bonitas taparan los hechos? Le prometí en silencio que haría todo lo posible para que supiera la verdad. No supe si fue una promesa soberbia o necesaria. Decidí que no iría a la boda como un espectáculo. En lugar de eso, armé un plan cauteloso con la periodista y con la abogada, reunir testimonios adicionales, hacer un video cronológico que contrastara la figura pública con las fechas en las que Andrés no apareció para responsabilidades familiares, preparar una carta abierta que pudiera ser distribuida en el lugar en caso de que hubiera oportunidad de hablar. La idea no era convertir la boda en un escándalo, sino asegurarnos de que la verdad tuviera un lugar en ese escenario mediático. El día de la boda estaba nublado, como si el cielo también dudara de la solemnidad del evento. El lugar elegido era una hacienda con jardines, mesas con manteles blancos, velas y una orquesta que afinaba instrumentos. Vi las fotografías que circulaban en redes, Andrés en traje, la novia ajustándose el velo, sonrisas que parecían pintadas. Todo resultaba cuidadosamente coreografiado para la gente que mira. Yo observaba desde lejos porque no quería que la presencia de mi hijo se convirtiera en una pieza del rompecabezas del espectáculo. Sin embargo, a mitad de la tarde, recibí una llamada de la periodista. Van a poner un video institucional en la recepción, un montaje con su trayectoria, dijo. Si podemos proyectar el material que tenemos antes de esa pieza, el contraste será visible. Mi corazón latía como si fuera a saltar del pecho. ¿Era esto una intervención valiente o un acto de exhibición? Pensé en las noches de Mateo, en su mirada de niño que aún necesitaba un relato completo sobre su pasado. Pensé en mi madre, en la división familiar, en las abuelas que tejen silencios para no enfrentarse al escándalo. Finalmente di el sí. La noche de la boda, la sala se había convertido en campo de batalla. Mesas, flores, risas. Y en el centro, una pantalla enorme donde proyectaban los vídeos institucionales. Todo parecía tan pequeño desde la distancia, y a la vez tan enorme por lo que estaba en juego. La periodista y yo nos escondimos entre los arbustos del jardín con el proyector portátil. Los técnicos creyeron que se trataba de un error y, por un descuido en la coordinación, nuestra pieza se coló antes del montaje oficial. Las luces se atenuaron y, en la pantalla, apareció la secuencia que habíamos armado, fotografías familiares que mostraban ausencias, mensajes de texto no contestados, testimonios de mujeres que hablaban del abandono y de la contradicción entre la figura pública y la persona que había dejado su casa. El ruido de la orquesta se detuvo. Las conversaciones se vencieron en susurros. Por un momento todo quedó suspendido. La música que acompañaba la pieza no era música de carnada, era una melodía triste que acentuaba la verdad. Sentí la respiración de la gente como un viento que venía de todos lados. Vino silencio, y luego un murmullo, y luego preguntas que revoloteaban. La novia se fue detrás de las cortinas, pálida. Andrés se quedó congelado, como si la imagen en pantalla le quitara oxígeno. Algunas manos se llevaron la cara.
Otras, en un gesto de rabia, salieron del lugar gritando. Mi cuerpo se sacudía con cada latido, la piel se me erizó y sentí un frío en los hombros como si alguien me hubiera clavado hielo. En segundos, la fiesta se volvió un escenario de verdades encontradas. La gente que había aplaudido unos días antes ahora miraba con otros ojos. Algunos se abalanzaron hacia la salida buscando explicaciones o consuelo, otros se quedaron, mudos, para observar qué vendría después. Y Andrés, con la cara descompuesta, intentó armar palabras que no se sostuvieron. No es cierto, murmuró, eso es manipulación. Pero las pruebas estaban allí, las fechas, los testimonios, los mensajes. No se trataba de una versión alterna, era una reconstrucción documentada. Lo que hice después en esa boda no fue un acto de humillación. Fue una decisión horizontal, poner frente a frente la verdad y la imagen. No fui yo sola, fuimos todas las voces que habían esperado años para ser escuchadas. Fue violento, sí, en el sentido de que la gente fue forzada a mirar algo que prefería ignorar. Pero también fue liberador. Escuché a mujeres que soltaban palabras que habían llevado como piedras en el estómago, me dejó con deudas, nunca vino a la cita con el médico, hablaba bonito en la calle y en casa era otro. Esas confesiones flotaron en el aire como hojas que caen. Después de la proyección, hubo un ruido ensordecedor, cámaras, gritos, la novia llorando, gente pidiendo explicaciones. Andrés trató de salvar su figura con un discurso de arrepentimiento, pero la novedad de aquel gesto público no bastó ante las pruebas. La familia de la novia salió en su defensa, confundida entre el escándalo y la vergüenza. Salí de la boda con las piernas temblando, la mandíbula rígida, y la sensación de haber atravesado un rito de pasaje. No fue una victoria sin costo. En la noche, cuando volví a casa, mi teléfono no paró, mensajes de apoyo, amenazas, denuncias civiles por difamación. La prensa me buscó, y las cámaras se instalaron como si el exterior de mi departamento fuera un altar. Había perdido la inocencia en un sentido social, pero ganado algo más íntimo, la certeza de que había tomado una decisión que había puesto en primer lugar la memoria de mi hijo. Si esto te conmueve, por favor comparte. Suena absurdo pedir difusión ante tanta fragilidad, pero sé que hay otras madres que necesitan oír que la verdad se puede recuperar. La repercusión fue inmediata. Las redes se dividieron. Algunos aplaudieron el acto como justicia poética, otros lo consideraron un espectáculo innecesario. Andrés demandó por difamación. Hubo semanas de llamadas, oficios, audiencias. La abogada me dijo que teníamos pruebas sólidas, que la primera piedra ya había sido puesta, la proyección en la boda había cambiado la percepción pública porque puso a la vista algo que no era rumor, sino evidencia. La relación con mi familia siguió siendo complicada. Mi madre tardó en volver a mirarme con los ojos que antes me cuidaban. Ricardo se mantuvo distante por un tiempo, pero hubo un punto de inflexión, una noche, cuando se rompió por fin el silencio y vino a mi puerta, con la cara roja por la vergüenza y la culpa, se sentó y dijo, no supe cómo apoyarte. Tenía miedo de que la familia se fracturara más. Lo abracé y lloramos, eran lágrimas suyas por no haber sabido acompañar antes, y mías por la compañía que, tarde, apareció. Aprendí que el perdón no es un acto que te salva, sino una decisión que se toma todos los días. Mateo, por su parte, necesitó tiempo. Las primeras semanas post-boda fue atacado por preguntas en su escuela. Algunos padres, que habían visto el video, evitaron el tema, otros lo miraron con pena. Hubo una terapeuta infantil que trabajó con nosotros, enseñándole a nombrar sus emociones, a entender que el amor no tiene por qué estar ligado a una figura pública idealizada. Le expliqué, con la honestidad que podía soportar su edad, tu papá y yo tuvimos cosas que no funcionaron. Hicimos lo mejor con lo que teníamos. Algunos adultos fallan. Eso no te hace menos amado. Sus manos buscaban las mías en las noches, y sentí que mi acción, aunque ruidosa en la esfera pública, había sido para preservarlo a él en lo íntimo. La demanda legal avanzó. Andrés negó todo y dijo que su vida pública había sido herida por un ataque. La justicia, lenta y cansada, fue un campo de batalla de testimonios, peritajes y mensajes. No todo se resuelve en los tribunales del corazón. Había noches en las que me preguntaba si había tomado el camino correcto, me despertaba con una sensación de vacío y de culpa por exponer algo tan familiar. Otras noches sentía que, a pesar del costo, mi hijo crecería con una historia más honesta por no haber permitido que la televisión lo desdibujara. Con el tiempo, algunas cosas cambiaron. La percepción pública sobre Andrés se vio afectada,
Su campaña política perdió impulso, algunos de sus aliados lo dejaron. Otras personas, por el contrario, se le aferraron y lo convirtieron en mártir de una supuesta conspiración. La polaridad me enseñó que la verdad no siempre será abrazada por todos, hay intereses y afectos que hacen que la realidad se pliegue a narrativas convenientes. Lo que hice después de que Mateo me dijo, mamá, míralo por la TV, lo que proyecté en aquella boda, lo que publiqué, lo que dije en los medios, se convirtió, de formas inesperadas, en el tema de mi propia boda años después. Sí, terminé encontrando a alguien que no era un espejismo de promesas, alguien que llegó con la paciencia de quien ha reparado sus propias grietas. Cuando decidimos casarnos, no quisimos una fiesta que borrara las cicatrices, sino una celebración que las reconociera. Quise que la ceremonia hablara de verdad, de la honestidad que nos salvó, y pedí una cosa curiosa, que la decoración incluyera elementos que recordaran la importancia de contar las verdades, sin espectáculo ni sangre, periodismo en pequeños marcos, fotografías de los pasos que habíamos dado para recomponernos, notas de agradecimiento a las mujeres que hablaron en su momento. No fue una temática macabra, fue una declaración, la boda fue una promesa renovada de no repetir silencios cómplices. La gente que asistió, algunos con recuerdos de aquella proyección que había sacudido una boda ajena, entendió el gesto. Hablé en el frente con voz temblorosa, no queremos ocultar lo que fuimos. Queremos honrar lo que hemos construido de verdad. Mi familia estuvo, algunos con reservas, otros con abrazos fuertes que parecían intentar reconstruir lo roto. Y al terminar la ceremonia, Mateo, con una corbata que le quedaba grande y una sonrisa que no podía disimular, me susurró, mamá, gracias por la verdad. Fue la primera vez que sentí como una decisión pública, que había empezado por protegerlo, se transformaba en un acto íntimo de reparación. La lección que me quedó es dura y clara, la verdad no es siempre cómoda, y decirla puede doler a quienes te rodean. Pero callarla deja cicatrices que se vuelven heridas crónicas. No busqué fama ni venganza, busqué que la memoria de mi hijo no fuera moldeada por una pantalla. Al final, aquello que hice se volvió el tema de una boda porque elegí que mi vida compusiera una pieza donde la honestidad fuera el centro. No fue una teatralización del dolor, sino una afirmación de que la familia puede reconstruirse cuando se pone la verdad como columna vertebral. Si algo en esta historia te toca, cuéntame en los comentarios. ¿Has tenido que decidir entre proteger a un hijo o guardar silencio para evitar el escándalo? Estoy leyendo todo. Y si esta historia te habló, considera suscribirte, compartirla podría ayudar a alguien que necesita escuchar que decir la verdad, aunque duela, a veces es la forma más profunda de amar. No todas las historias terminan en justicia perfecta. Para nosotros no fue un cierre absoluto, hubo consecuencias legales, rencores que tardaron años en desvanecerse y noches en las que volví a preguntarme si podría haber hecho algo diferente. Pero hubo algo que me acompaña y que ahora guardo con menos miedo, la certeza de que la verdad, ofrecida con responsabilidad, es una forma de enseñar a los hijos a no aceptar las versiones bonitas cuando la realidad duele más. Y si esa fue la temática de una boda, que así sea, celebramos la honestidad, la reparación y la idea de que amar también es contar, explicar y proteger la memoria de los que vienen detrás de nosotros.